Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 7 de febrero del año 2020. Por orden alfabético estamos con Alejandro Abal, Fernando Butazón y Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Mirá las excusas que encuentra para volver a lo mismo. Cualquier cosa, ¿viste? Ahora es orden alfabético, mirá. Tenemos que cambiar la integración de la mesa y capaz que se toca primero. Vamos a ver. Otro tema, de la actualidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró exultante y desafiante con los demócratas ayer en un acto organizado en la Casa Blanca para celebrar su absolución en el juicio político que se le había iniciado en el Congreso y que se cerró el miércoles. Esto realmente no es una conferencia de prensa, no es un discurso, es una celebración, enfatizaba Trump horas después de haber sido exonerado en el Senado. Pasamos por un calvario, injustamente. Yo no hice nada mal. He hecho cosas mal en mi vida, lo admito. No a propósito, pero he hecho algunas cosas mal. No es este el caso. Este es el resultado final, dijo, blandiendo triunfalmente la portada del Washington Post con el titular Trump absuelto y mencionar al mismo tiempo otras primeras planas que le resultaban, dijo, fantásticas. El mandatario tildó a los demócratas de viles, perversos, corruptos y enfermos, pero se ensañó especialmente con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien llamó una persona horrible. Por su parte, la líder demócrata, que el martes llamó la atención cuando al final del discurso de Trump sobre el Estado de la Unión rompió ostensiblemente las hojas con el texto de esa locución, ella sostuvo que el presidente estará acusado para siempre porque no puede haber absolución sin un juicio y no existe juicio sin testigos, documentos y pruebas. Recuerden, Trump era acusado de usar su cargo para su propio beneficio electoral al presionar al presidente de Ucrania para que investigara negocios en ese país del precandidato demócrata Joe Biden. Además, estaba denunciado por presunta obstrucción al Congreso cuando éste procuró investigar los hechos. Pero primó la mayoría republicana en el Senado. Ese sector se negó a permitir nuevos testimonios e información que podrían haber respaldado la acusación. Gonzalo, esta vez te toca primero. Al basurero de la historia, todos los senadores republicanos que apoyaron este vergonzoso proceso. No cabe la menor duda que hubo obstrucción de justicia, no cabe la menor duda que hubo utilización del cargo y del dinero de los americanos para tratar de favorecer su campaña política contra Joe Biden, que posiblemente no termine siendo contra Joe Biden, sino como contra otro. Pero las acusaciones son gravísimas, muchísimo más graves que las que le tocó a otros presidentes que también sufrieron, dos más que sufrieron impeachment, la de Clinton. Y sin embargo los otros presidentes, terminado el proceso, incluso cuando fueron absueltos, creo que ambos fueron absueltos, sí. Clinton seguramente, sí. Pidieron disculpas por lo que le había tomado de tiempo al Congreso, al pueblo americano, los errores que había cometido. Este señor no, este señor salió feliz de la vida, diciendo que los demás, aparte de todas las bellezas que vos dijiste, dijo que eran mentirosos y varias cosas más, y no muestra la más mínima conciencia del error que cometió. Y yo estoy todavía esperando que se cumpla la profecía de Juan, que generalmente se cumple, y no sé por qué hasta ahora no se ha cumplido, que es que la institucionalidad americana puede más que el presidente de los Estados Unidos. Porque en este caso no se está dando. Este señor verdaderamente ha barrido con todos los valores, con todas las instituciones, incluso el propio Congreso, y no hay quien lo detenga. Así que yo estoy esperando que está obteniendo buenos resultados, ¿no? Fue impresionante el discurso sobre el Estado de la Unión. Fue muy emotivo, pero no fue un discurso sobre el Estado de la Unión. Yo lo escuché entero. Fue una aplanadora de buenos indicadores, mentiras, sí, de una situación económica que bulle para bien. Pero no sé si es totalmente cierto, porque mirá que la situación económica. Ayer Bernie Sanders decía, los ricos
tuvieron un aumento de sus ingresos en un 37%, mientras que los salarios mínimos aumentaron un 1%. Digo, y aparte la economía siempre hay que verla en largo plazo. Un periodo económico de 4 años puedes hacer muchísimas cosas, incluso endeudándote más allá de lo razonable, y hacer que las cosas parezcan muy bien. Pero él fue dando los indicadores de desempleo que están en mínimos históricos, y pues, después pueden hacer los muchas discriminó cosas por sectores, ¿no? Sectores de tal nivel socioeconómico, discapacitados, etcétera. En todos le daba bien. Pero también se atribuyó el haber salvado la industria automotriz, que no fue él, fue Obama, y se atribuyó un montón de cosas que son simplemente falsas. Por eso es que la Nancy Pelosi, aparte tuvo la mala educación de llegar y no saludar a su anfitriona, que era Nancy Pelosi. No le dio la mano, ella le tendió la mano y él le encajó su discurso. Al mejor y estilo ella, Buenos Aires. muy diplomáticamente. Asunción de autoridades en la República Argentina hace pocos días. Exacto. Acá lo que pasó fue que cuando Donald Trump llegó a la Cámara, a la presidencia de la Cámara para leer su discurso sobre el Estado de la Unión, lo primero que hizo fue entregarle el texto a Nancy Pelosi. Pero ella le tendió la mano. Ella le tendió la mano y él no se la dio. El texto, ella puso cara de qué locura es esta, miren lo que hace o lo que no hace. Bueno, y después se tomó, entre comillas, la venganza. Al final, cuando, en el momento de los aplausos, cuando había liquidado Trump su discurso, ella, sabiendo que la Cámara la estaba tomando ella también, porque estaba exactamente al lado, tomó el texto, tomó las hojas y las empezó a romper una tras otra, ¿no? Juan, a ver, estuviste aludido en la intervención de Gonzalo. Bien, creo que no hay ninguna novedad. Es decir, se sabía desde el principio que por la composición del Congreso no iba a prosperar el impeachment a Trump. Así que no ha cambiado nada. Es decir, para mí lo que importa más bien es mirar para adelante, ¿no? Creo que, contra mi predicción, creo que Trump va a ser reelecto, ¿no? Creo que tiene todo el aspecto de que va a ser reelecto, no solo porque la economía está bien, sino porque según la ley de la rotación de los partidos, los demócratas no pueden ganar, es decir, este segundo periodo también es republicano. Así que yo tenía la esperanza de que hubiera otro candidato republicano que lo desplazara a Trump, pero eso parece imposible, ¿no? Sí. Es decir, si las cosas marchan bien y el espectáculo marcha bien, no hay lugar para otro candidato republicano. Así que la mala noticia es que no es que Trump fue absuelto, sino que hay Trump para otros 4 años, me parece. Sí, ese era uno de los riesgos que corría el Partido Demócrata encarando el impeachment, ¿no? Vamos a ver. Sabiendo que estaba la mayoría republicana para ponerle punto final después al proceso, ¿qué impacto terminaba teniendo todo este debate? ¿Destruía a Trump, lo escoraba o al revés, lo levantaba? Él justamente ha salido a felicitarse del resultado y ha salido a marcarlo como otro de sus triunfos, ha salido a cuestionar a los demócratas por lo que han hecho, por el tiempo perdido, por la forma de encarar las acusaciones, y por lo tanto está aprovechando al máximo desde el punto de vista de la campaña esto que acaba de pasar. ¿Fernando? Sí, yo creo que, como decía Juan, era absolutamente previsible que el juicio político, el impeachment no prosperara, y que Trump saliera muy fortalecido, porque entre otras cosas logró de alguna manera comprometer a todo el Partido Republicano en la defensa de su gestión, lo cual vuelve bastante difícil la posibilidad de que dentro del partido haya movimientos demasiado significativos en contra de un segundo periodo, y también porque se ha demostrado que el Partido Demócrata no tiene las estrategias y los liderazgos necesarios como para enfrentar a esta especie de Calígula tuitero que tenemos en el gobierno del imperio mundial. Creo que hay se abre, digamos, un periodo en el cual Trump tiene fuertes posibilidades de ser reelecto. Yo creo que sin ninguna duda lo van a reelegir, va a ser presidente durante otro periodo, y el Partido Demócrata se va a enfrentar en los próximos meses a una crisis muy importante de liderazgo, sobre todo dentro del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Es cierto que las noticias económicas son buenas, pero también son relativas y pueden modificarse, etcétera. Pero en definitiva es lo que de alguna manera están marcando, digamos, o marca
buena parte de las preferencias del electorado. Y además Trump está en su salsa, el show, el espectáculo, la gestualidad. Nancy Pelosi lo que hizo al romper el discurso fue darle otra herramienta más a Trump para que pudiera desplegar su show. Es decir, parece como que los demócratas se enredaron en una comedia de equivocaciones en las que ellos son los que siempre salen perdiendo, ¿no? Y eso no es por las grandes habilidades de Trump, sino porque él lleva todo a su territorio, que es el de la televisión, el de los gestos, el de las frases rimbombantes, el de los tweets, bueno, en fin. Entonces yo creo que esto era previsible, creo que es una mala noticia sobre todo para el mundo y para Estados Unidos también, y para Europa especialmente, porque se enfrenta a una situación extremadamente delicada, y bueno, veremos qué pasa. A ver, mensajes de los oyentes. Está, por ejemplo, de un celular terminado en 411 que dice: excelente la economía de Estados Unidos, en el país más rico del mundo hay 40 millones de pobres. No entiendo que se tome como ciertas esas frases o expresiones de Trump. Tienen más del 10% de pobreza, más que acá. Y entonces, pregunta. Y después está Gustavo, que nos escucha desde Estados Unidos. Él dice: vivo y trabajo en Estados Unidos. Sí, Gustavo es camionero, permanentemente manda mensajes. Y dice: lo de la economía puede ser en lo macro, pero en el Main Street les puedo asegurar que no se ve reflejado. Hablo por mí y por decenas de personas, agrega este oyente. Miro a Alejandro, que es el que falta. ¿Viste? Esta vez quedaste tú por el final. Bueno, empezó al revés la lista. Si no recuerdo mal, en total en Estados Unidos contra presidentes hubieron 3 juicios políticos culminados. Uno a un tal Johnson por allá por 1880 aproximadamente, que fue absuelto. Otro contra Clinton a fines del siglo pasado, que también fue absuelto, y bueno, este tercero que también fue absuelto. Más un juicio político que no llegó a nada, que fue el de Nixon. Pero la diferencia con lo de Trump están en que, como dijo Gonzalo, hasta donde se ha tomado cuenta o se conoce, Johnson ya hace un siglo y medio pidió disculpas. También pidió disculpas Clinton, aunque eran por hechos significativamente menos trascendentes, en mi opinión, que estos, significativamente menos trascendentes, igual pidió disculpas. Y Nixon no llegó a pedir disculpas, pero renunció. O sea, ni siquiera llegó a poder pedir disculpas. En cambio, nuestro actual presidente de Estados Unidos no solo no pide disculpas, sino que se vanagloria de todo lo que hizo. Cuando es evidente que esto, que teóricamente es un juicio, no ha sido un juicio. Porque para que haya un juicio tiene que haber toda una serie de actividades que incluyen las probanzas y los alegatos sobre las pruebas, y acá resulta que los testigos que lo bloquearon, no le permitieron presentar las pruebas, y bueno, por lo menos parcialmente no se permitió, pruebas que eran aparentemente muy concluyentes. Bueno, una tercera reflexión sobre este asunto es que refiere a que la verdad que lo más parecido que hay a lo grotesco de las expresiones de Maduro, de nuestro amigo Donald Trump, porque ahora viene. Es justamente lo más parecido que hay es lo de Maduro. Digo, si uno quiere decir dónde hay algo que suena grotesco por la manera de expresarse y de gesticular y por lo que dice, bueno, es distinto, por supuesto, pero provoca la misma reacción de estar frente a un espectáculo absurdo. Y es lo que pasa con Trump. A nosotros nos resulta absurdo ver a un presidente expresarse como se expresa Trump. Por supuesto que Maduro también. Ah. No, si puedo agregar una cosa a lo que tú decís. A Clinton le hicieron un impeachment no por sus asuntos en su oficina, sino porque le mintió al Congreso. Sí, porque él mintió con respecto a la relación. Porque él mintió con respecto a la relación. Sé. Ahora, no te estoy corrigiendo, estoy simplemente aclarando de que este señor, si se trata de mentiras, todo su discurso es una mentira. Él miente continuamente. Es decir, y es curioso que para los americanos tradicionalmente, para el mundo anglosajón en general, que es un mundo en el cual no tenés cédula de identidad, es decir, vos te identificás dando tu nombre o con una libreta de conducir que no tiene ni tu foto. Es muy curioso que haya podido romper
con esa tradición, porque es que este señor ha mentido con relación a su... Es increíble que el tipo diga, no solamente eso, sino que se vanagloria de haberlo hecho. Y es mentira, y algo que todo el mundo sabe que es verdad, ¿no? Y bueno, y sin embargo, así votaron los senadores republicanos, que No como todos, digo, ¿no? menos Mitt Romney. Sí, sí. hay oyentes que destacan Que a después- Mitt Romney, ¿no? Que fue el que se plantó en la otra postura. Sí, pero no votó una, porque en realidad eran dos causales Sí. que había. Una no la votó y la otra la Pero votó. por lo menos hizo eso, Bueno. es decir, un mínimo de dignidad Bueno, tuvo. sí, ya, de acuerdo. Y por supuesto que en el discurso de ayer Trump le pasó por arriba. Sí, además aprovechó, me permitís una última, Emiliano. Una cosa, un comentario que no viene al caso respecto a la reelección. Tenemos que acordarnos que en cantidad de votantes, Hillary Clinton sacó más votos que Donald Sí. Trump. Eso, solo el bueno, había pasado ya con Bush hijo, ¿se acuerdan? Sí. Termina por el sistema electoral que tiene Estados Unidos, termina siendo presidente alguien que para nosotros no hubiera sido nunca el presidente. Bueno, tendría que haber sido el otro. En el caso de Bush hijo, un paréntesis, incluso hubo alegaciones de que hubo trampa, Sí, además, sí. y hubo fraude, y Fraude, que exacto, y que en realidad los demócratas se fueron al mazo para evitar una crisis institucional imprevisible. No, lo que yo quería decir respecto a ese juicio, que no fue juicio porque no hubo testigos, no hubo pruebas, no hubo es que los demócratas que impulsaron el juicio en este momento deberían haber calculado que eso era lo que iba a pasar. Era evidente que esa era. Por lo tanto, Quizás realmente pensaron que iba a hacer un efecto, el que quedara en evidencia eso, iba a tener un efecto mucho más grande del que tuvo. No, lo que pasa es que están tratando de hacerle un impeachment a Trump desde hace tiempo por muy distintos motivos. Y lo que pasó en este caso, que es estar combinando con un jefe de Estado extranjero para que participe en las elecciones, y Nancy Pelosi siempre se opuso, porque dijo esto va a jugar en favor de Trump, porque el impeachment no va a salir, porque no tenemos representación en la Cámara de Senadores, no tenemos mayoría. En este caso a ella le pareció que era tan flagrante, tan violento, tan brutal, que dijo no me puedo oponer. Pero Nancy Pelosi viene parando el impeachment, porque a este señor se le podría haber hecho un impeachment por 1000 motivos antes que este. Lo que pasa es que este ya era demasiado grosero. El tema es que él, para darle una ayuda militar a Ucrania, que estaba siendo invadida por la Unión Soviética, supuestamente el enemigo número uno, por Rusia, perdón, Rusia sigue siendo el enemigo, bueno, es el amigo de Trump. Él dijo, yo te doy la plata, pero si tú me haces una investigación contra Joe Biden y su hijo y su... Digo, eso es una cosa que es inaceptable. Y entonces Pelosi dijo, bueno, con esto yo no puedo decir que no, vamos con el impeachment. Vamos con el impeachment, dijo, pero sabía que perdía. No salía. Tengo Tengo acá un mensaje de un oyente que quiero agregar para el final. Leo dice, malas noticias que siga Trump, ¿para quién? Para el paladar socialdemócrata de algunos. ¿En qué nos perjudica que siga gobernando otros 4 años? Por el contrario, una economía norteamericana pujante es buena noticia para los países más pobres, que si son inteligentes, le pueden vender más. Sí, y soportar el clima, por ejemplo. Ato esto con una noticia de las últimas horas. La de el visto bueno a Argentina en el Fondo Monetario. Ayer el nuevo embajador argentino en Washington entregó cartas credenciales. Iba con un mensaje de Alberto Fernández a Trump, señalándole que él era admirador de las políticas que está siguiendo Trump en su país para reactivar la economía. La hipótesis era que Estados Unidos estaba en una posición dura con respecto a la renegociación de la deuda de Argentina. Por eso Alberto Fernández hizo la gira que hizo por Europa buscando otros respaldos. ¿Cuál fue la respuesta de Trump al nuevo embajador del gobierno de Alberto Fernández? Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente.